¿Por qué Dios no obra en mi vida? ¿Por qué no hay cambios en lo que hago? ¿Por qué el 2024 va a ser igual o peor que el 2023? ¿Por qué yo espiritualmente no veo la diferencia con el año pasado? Si vine a todos los cultos. Porque tu Biblia está demasiado bien guardada. Todos los días. Y cada vez que pasás al lado de tu Biblia y no la usás, estás perdiendo la oportunidad de abrir un tesoro, de abrir una palabra, de abrir un consejo que puede que te salve la vida. I see your life change, I see your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, we got on the phone. Hoy vamos a hablar un poco acerca de leer la palabra de Dios, y creo que muchas veces como jóvenes es algo que delegamos. El hecho de leer la palabra de Dios. Y yo creo que si nos diésemos cuenta de cuánto depende nuestra vida espiritual de que leamos su palabra todos los días, tendría otra importancia para nosotros. No sé cuántos hoy trajeron una Biblia físicamente. A ver. Muy bien, algunos. ¿Cuántos dependen del Wi-Fi para tener el Biblia? A ver. Perdón, líder, no tengo Wi-Fi, no puedo ver el versículo, ¿verdad? Una triste realidad en la célula hoy en día, ¿verdad? Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No vamos a ir a la primera parte, sino a la segunda. En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la imposición de manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, ocúpense de leer la palabra de Dios. ¿Saben qué? Se han hecho estudios, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde más se hacen este tipo de estudios, porque son poblaciones, según las encuestas, muy cristianas aún. Se hizo uno en Estados Unidos con 2.500 personas que asisten a iglesias cristianas. Solo 32% de los asistentes dicen que leen la palabra de Dios regularmente. De estos, solo un 12% otra vez aseguraban leer todos los días la palabra de Dios. Ni qué decir un 4% que decía que no solo leía, sino que también meditaba todos los días en la palabra de Dios. Es decir, de todos los que decimos ser cristianos, que en Paraguay tampoco es un porcentaje tan grande, si lo traspolamos aquí, un 32% no más de los que decimos ser cristianos leemos su palabra. El resto la escuchan cada tanto. O ven un versículo suelto, o la escuchan en su célula, o cuando vienen los fines de semana. ¿Saben qué? Se descubrió que aquellos niños que aprenden a leer la palabra de Dios todos los días son los que potencian su fe, y cuando llegan a la adultez consiguen mantenerse firmes. Porque el gran problema del pueblo cristiano es llegar a la facultad, y es ahí donde casi todos los hijos de Dios se apartan de Dios. Caen en ideologías, en doctrinas, en cosas que les hacen tambalear porque no conocen la palabra de Dios. No saben por qué creen lo que sus padres les hicieron creer. Y como nunca lo leyeron, como nunca fortalecieron su fe, porque no tienen el hábito, cuando llegan a la facultad, grandes filósofos con grandes palabras empiezan a darle vuelta a la palabra de Dios y a tergiversarla, se desvían. Es una triste realidad en todo el mundo. Y es uno de los temores más grandes de todo padre cristiano, cuando su hijo vaya a la facultad, si va a poder mantenerse o no con la fe. Y saben que eso depende de que tengamos el hábito de leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días, cuando hablamos de la armadura espiritual, que lo hemos hablado mucho, la palabra de Dios es el único arma de ataque. Es la espada, la palabra de Dios es la espada. Yo puedo asegurarte que podés tener un escudo muy fuerte, una fe muy alta,
Podés tener los pies calzados del Evangelio, podés tener la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Pero vas a vivir a la defensiva toda tu vida espiritualmente tratando de que no te acierten, de que no te dañen. La única forma de conquistar, de atacar, es que vos sepas usar la espada. De que vos sepas usar la palabra de Dios. Porque es el único arma de ataque que espiritualmente tenemos, el conocer la palabra de Dios. Y es lo que, como hijos de Dios, muchas veces menos tenemos. Y saben que la palabra de Dios está escrita para transformarnos, no para informarnos. Para transformar tu vida, cuando abrís la palabra de Dios, es para cambiar algo en mí. No para informarme de qué es lo que pasó. Muchas veces leemos la palabra de Dios como si fuera un libro de historia, y claro que hay hechos históricos. Pero la idea de leer la palabra de Dios es que hay poder en lo que estoy leyendo y de que eso transforma mi vida. Tiene que haber un cambio. Y saben que la transformación tiene que ser en mi corazón. Lo que tiene que crecer en un hijo de Dios cuando lee la palabra de Dios es su corazón, no su mente. Porque hay grandes pensadores, grandes mentes cristianas que no tienen amor por nadie y de nada sirve que conozcan mucho. Porque lo que Dios quiere hacer con la palabra de Dios no es lo que hacían los fariseos, los escribas, que conocían más que todos. Conocían más que Pedro. Conocían más que cualquiera de los apóstoles, pero no había poder en lo que ellos hacían. En cambio, cuando fueron transformados sus corazones y el corazón creció de ellos, había poder cuando ellos usaban la palabra de Dios. Y saben que en el Antiguo Testamento, como pueblo de Cristo, tocaba esperar a que venga un Mesías. Hoy en día, viviendo del Nuevo Testamento para aquí en adelante, es el momento en el cual ya vino el Mesías y ya nos encomendó un trabajo. Ya dejó la gran comisión, es decir, ya nos envió, vayan, anuncien el Evangelio, anuncien lo que dejé escrito, hasta que yo regrese. Y eso es algo que vos y yo estamos comisionados a hacer, porque a todos se nos envió a compartir este mensaje, a compartírselo al mundo, y la única manera es hacerlo correctamente. ¿Saben qué? Una de las cosas que me gustan son las ferias de libros usados. Por el simple hecho de que uno compra libros increíbles por precio de banana. Porque la gente los lee y después nunca más. ¿Y saben qué? Me di cuenta que en la mayoría de las ferias lo que abunda son Biblias. Biblias. Impecables. Una Biblia de novia. Nuevita. Tiene una dedicación y todo. A una tal Judith. En el día de su matrimonio. Nunca lo leyó. No hay un solo verso marcado, ni uno. No hay un rastro de que se haya abierto, de que haya manchado en algún lugar, nada. Tantos consejos para ella. En una feria a 5,000. Tantos tesoros, tantos consejos. Me pregunto, Judith, ¿cómo estará su matrimonio hoy? Nunca lo leyó. Tengo otro. Esto está impecable. 15,000 guaraníes. De una madre que se lo dedicó a un tal Rubén en el día de su graduación. No hay un solo rastro de que alguna vez lo haya sacado de acá, ni uno. Está impecable, es una cosa hermosa. Podría yo subirlo hoy y revenderlo a 200,000 tranquilamente. Y sería barato, porque estas Biblias son caras. Es una inversión que hizo su mamá en el día de su graduación. ¿Cómo estará Rubén hoy? Nunca leyó. Nada, hay tantas palabras para un joven. De cómo avanzar en la vida, de cómo moverse, nunca ni lo tocó. ¿Esto qué tal? Lleno de colores, lleno de dedicatorias, de manchas. Es una Biblia que recorrió muchos lugares. Estuvo en el auto, estuvo en una cartera, estuvo en 1000 lugares. Es de alguien que lo llevó consigo por mucho tiempo.
Es de alguien que buscó consejos en este lugar. Yo me pregunto cómo estará esta chica hoy. Si habrá aplicado lo que encontró aquí o no. Porque al parecer sí lo usó, al parecer sí lo marcó, y hubo cosas que cuando uno marca en la Biblia, en realidad nos marcan a nosotros. Y es la forma correcta. De esas Biblias del abuelo que van pasando de generación en generación. Son de esas Biblias donde ya entre cada página hay 2, 3 páginas más, porque ya no tenía dónde anotar más. Donde había que agregar otro bosquejo, habría que agregar algo más que Dios me habló en el mismo texto que hace 50, 70 años se viene releyendo. Tantos consejos, tanto tesoro en una pequeña porción de papel. Tantas referencias, tantas cosas que habrá vivido con esta Biblia. Me pregunto cómo estará, porque ¿saben qué? Normalmente las personas que tienen una Biblia hecho pedazos, su vida no lo está. Esas son las cuales en su vida se nota que no están hechos pedazos, pero sus Biblias normalmente parece que sí. Porque lo usan, porque lo llevan, porque viven con esas palabras y acuden ahí todos los días. En estos días vi en una de las redes sociales un padre que tomó el hábito de dejarle, cuando él murió, le entregaron una caja a sus hijos. Y en cada caja habían muchísimos cuadernos. En cada cuaderno él había copiado a mano toda la palabra de Dios con su puño y letra. Una cosa impresionante, libros y libros, cuadernos y cuadernos escritos a mano por su papá terrenal, que se tomó el tiempo de dejarle esa Biblia escrita por él con su puño y letra. No solo la leyó, sino que él puede decir, yo volví a escribir toda la palabra de Dios para cada uno de mis hijos. Porque ¿saben qué? Hay tanto poder, hay tantos tesoros dentro de la palabra de Dios para el momento que vos estés viviendo. Hay épocas en las cuales hay un versículo que lo vas a pasar de largo, no va a cambiar nada en vos. Hay épocas en las cuales ese mismo versículo va a hacer que no te tires de un puente, va a hacer que tomes una decisión que va a cambiar tu vida. Cada vez que lees los salmos pasa algo diferente en el mismo salmo. Cada vez que escuchás el Salmo 23, que tendríamos que sabérnoslo de memoria, no sé si nuestra generación lo sigue haciendo como antes. Pero cada vez que los lees, te toma en otro momento, a veces en los delicados pastos, a veces en el valle de sombra de muerte, a veces estás sentado delante de tus enemigos en un banquete. Cada vez que lo lees estás en otra posición, en otro momento, y Dios te habla de diferente manera en el mismo texto. Y saben que el hábito de leer todos los días la palabra de Dios es lo que va a cambiar nuestras vidas. Ese solo hábito. Y saben que hoy queremos hablar un poquitito de cómo hay que leer la palabra de Dios, porque creo que el que tiene la palabra de Dios y no la lee no está entendiendo cómo leerla. Y puede que nadie nos enseñó, y creo que para eso es un buen lugar para hacerlo. Porque yo les aseguro, en el área en el cual están viviendo, en la temporada que te toque, si lees la palabra de Dios, Dios va a iluminar tu camino, va a mostrarte el siguiente paso. Viniendo hacia acá, escuché en la radio, estaban hablando del versículo ese de Proverbios, en el cual decía, te es mejor vivir solo en el desierto que casado con una mujer amargada. Por si alguien esté buscando esposa, ¿verdad? Marquen en Proverbios. Y hay tantos hombres que se casaron y quieren ir al desierto hoy en día, ¿verdad? Inscríbanse al legendario, le vamos a llevar un rato y le traemos de vuelta. Pero es tan cierto. Y es tan clara la palabra de Dios. Es decir, uno lee eso en la palabra de Dios. Y uno dice, no, va a cambiar. No, vas a anhelar el desierto si te casas con alguien que está en esa condición. Y así para cada área de tu vida, la palabra de Dios va a iluminar y va a hacer que no te equivoques en esa decisión. Lean la palabra de Dios, solteros lean, casados. Por amor a Dios, lean la palabra de Dios con más fuerza. Lean. Es la única manera, yo casado,
haciendo bien las cosas. No entiendo cómo alguien sin Dios puede estar casado. Si estando con Dios es difícil, sin Dios no tengo idea de cómo hacen. Porque Dios al menos te va dando instrucciones, te va mostrando el camino, te va señalando el camino y en todas las áreas de nuestra vida. Y saben que lo primero que Dios hizo en la creación fue hablar. Fue lo primero, su palabra. Lo primero que el enemigo hizo, las primeras palabras que registra Génesis de esa serpiente son con que Dios dijo. Es decir, hacerle dudar a la humanidad de lo que Dios había dicho, hacerle dudar de su palabra. Es lo primero que Él hace y es lo que hasta el día de hoy intenta hacer. Hacernos dudar del poder de la palabra de Dios, de la veracidad de lo que está escrito, de lo que Él dijo. Y saben que es tan importante por eso que nosotros sepamos usar la espada. Antes de entrar en detalle en cómo estudiar la Biblia, Jesús tiene una oración en Juan 17 donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, si queremos santificarnos, si queremos vivir en pureza, si queremos apartarnos, que es lo que significa santidad del pecado, tengo que conocer la verdad que es su palabra. Es decir, chance ninguna al que no lee la palabra de Dios de santificarse y alejarse del pecado. Chance cero. No vas a apartarte del pecado a menos de que leas la palabra de Dios todos los días. Yo no sé cuántos alguna vez han intentado hacer artes marciales. Y cuando vos llegás el primer día, una emoción tan grande, al fin le voy a romper la cara a alguien. Y pasan 5 meses y estás haciendo el mismo movimiento. Todavía no le tocaste a nadie. Y es aburridísimo. Mismos movimientos cada vez que llegás. Hasta que un día llegás y el profesor, sin avisarte nada, te tira un golpe de reflejo de ese bendito movimiento que llevas 6 meses haciendo, tiene sentido y esquivas el golpe. Así es la palabra de Dios. Tenemos que saber usar la espada porque en el momento en que haga falta, si no sé usarla, voy a morir. Si yo sé usar la espada cuando tenga que hacerlo, voy a salir de esa situación victorioso. Pero si yo nunca practico usar la espada para cuando el enemigo me ataque en ese momento, voy a estar trancado, no voy a sacar. La espada no va a estar afilada, no va a estar en forma, no voy a conocer el peso de la espada, no voy a saber cómo hacer el movimiento si nunca uso la palabra de Dios. Y saben que bien rápido vamos a ver cómo es que debo estudiar la Biblia. Y lo primero, esto va a ser bien práctico, lo primero que debemos hacer para estudiar la palabra de Dios es elegir una traducción que yo entienda. ¿Cuántos alguna vez leyeron el texto que habla de un unicornio en la Biblia? Hay una traducción que tiene ahí un unicornio. En Salmo 92, versículo 10, hay una traducción RVES, dice, empero tú ensalzarás mi cuerno como el de un unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Y si uno va a las traducciones que estamos acostumbrados a leer, dice, pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Yo imagino cosas diferentes, ¿verdad? Es una traducción para una generación que creció con Disney, ¿verdad? Un unicornio ahí llegando a una cosa rara. Hay otra traducción del mismo pasaje que habla de tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, ¿verdad? Está más cercano al búfalo que al unicornio, ¿verdad? Pero a alguien se le ocurrió poner unicornio ahí, pero tenemos que elegir una traducción que entendamos, una traducción que yo pueda entender cuando leo. Porque hay veces que la conjugación parece tan lejana, tan sacrosanta que no me aterrizan las palabras, ni uso las palabras que leo. Y tengo que buscar una versión en la cual yo entienda lo que leo, al menos casi todo. Lo segundo que tengo que hacer es elegir una hora, un lugar y un plan de estudio. Porque hay tantos que leen la palabra de Dios al azar. El Señor, revélame tu palabra y ábrela, Señor.
Sin mirar, apuntan acá. Y fue, compró un campo y se suicidó, ¿verdad? Eso no es para mí, ¿verdad? Después te van, ve tú y haz lo mismo, ¿verdad? Y por último, lo que tengas que hacer, hazlo pronto y ahí ya te fuiste, ¿verdad? Pero no es la forma correcta de leer la palabra de Dios. Nunca vas a entender ni atrás ni adelante qué está pasando. Y hoy en día hay tantas formas de leer organizadamente la palabra de Dios, pero si yo al amanecer no sé dónde, cuándo y qué voy a leer, yo en 2 o 3 días dejo de hacer eso. Tiene que haber una hora, un lugar y un plan de lo que voy a hacer. Acá en la casa casi todos usamos la guía del Conquistador y leemos todos los días el mismo capítulo y estamos en sintonía y estamos en los mismos pasajes, las mismas historias. Hay 1000 otras maneras de hacerlo. Pero de que tengo que tener un plan, tengo que hacerlo. Algunos eligen un libro de la Biblia y genial. Si sos nuevo, no vayas a Apocalipsis de entrada. No, ¿verdad? Empezar por los evangelios, empezar por otra parte, por los salmos, los proverbios, pero después ya vas a ir a esos libros un poco más complicados. Hay algunos que eligen un tema y dicen, bueno, la depresión, voy a buscar todo lo que haya en la palabra de Dios de la depresión esta semana y buscan de atrás para adelante todo lo que encuentren, todo el estudio, todo lo que puedan desarrollar de la depresión. Y está genial, van a aprender muchísimo sobre el tema porque la palabra de Dios de todos los temas habla. Hay otros que buscan un personaje y dicen, esta semana Sansón y todo lo que hay de Sansón, adelante, atrás, cada referencia cruzada que hay de Sansón, y terminan en una semana aprendiendo muchísimo de ese personaje y está genial. Pero tiene que haber un plan, yo tengo que saber a qué hora hoy voy a leer. ¿Va a ser antes de ir al trabajo? ¿Va a ser en el momento de almuerzo? ¿Va a ser cuando regreso a la noche? ¿Cuándo y dónde y qué voy a leer? Tiene que haber un plan. Si vos hoy no estás leyendo todos los días la palabra de Dios, es porque te falta un plan, una hora y un lugar. Y yo te animo a que hoy mismo no salgas de este lugar sin decir a tal hora, en tal lugar, yo voy a empezar a leer y busca un plan. Y si no lo tenés, acércate a alguno de los líderes. Te vamos a facilitar. Hay planes en las aplicaciones, hay planes como la guía del Conquistador. Hay muchas maneras en las cuales empezar a leer. Pero tiene que haber esa disciplina de un lugar, una hora marcada en la cual yo sé qué es lo que voy a hacer. Lo tercero que tengo que hacer al leer la palabra de Dios es entender el contexto. Hoy en día las Biblias nuevas, al inicio de cada libro, te dan un contexto de qué año a qué año fue escrita, por quién, para quién. Entonces podemos ir al libro de Filemón. Filemón, un libro escrito por el apóstol Pablo. ¿Quién lo escribió? Pablo. ¿A quién? A Filemón. Filemón, ¿quién era? Un empresario. Era alguien que tenía esclavos consigo. Era alguien que empezó pequeñas reuniones que tenía como una célula en su casa. Y es alguien a quien su esclavo Onésimo le robó algo y se escapó a Roma. Sin saber que en Roma se iba a conectar con el apóstol Pablo, iba a entregar su vida a Cristo, iba a servirle a Pablo. Y Pablo en algún momento, cuando se enteró de la historia de Onésimo, de que le robó a su amo, Filemón, iba a enviar una carta de vuelta a Filemón, pidiéndole a Filemón recibirle de vuelta a Onésimo. Él cambió, él ya es diferente. Y de eso trata el libro de Filemón. Entonces yo al leer, después de toda esta información, yo entiendo qué está pasando. ¿Por qué Pablo dice así? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Onésimo? Y es mucho más fácil de que yo pueda aprender algo de los personajes, porque cuando hay personajes en la palabra de Dios, lo que yo tengo que hacer es situarme en la historia. Hay momentos en los cuales quizá yo sea Filemón, un momento en mi vida en el cual yo me siento traicionado, alguien me traicionó, alguien me robó, alguien me hizo daño a mí. Y en esa historia, cuando yo leo Filemón, yo siento empatía con Filemón porque alguien nos traicionó, alguien nos robó. Y yo veo esas cartas desde el lado de Filemón de que tengo que perdonarle. Puede que haya un momento de tu vida en el cual al leer el mismo capítulo, la misma historia, vos seas Onésimo. Traicionaste a alguien, le fallaste a alguien, hiciste algo incorrecto a alguien. Y lo que querés es que esa persona te perdone.
Querés restituir lo que hiciste mal. Hay momentos en los cuales vos quizás creas que sos el apóstol Pablo y estás mediando en una pelea de otra gente. Entonces, cada vez que leemos la palabra de Dios, yo tengo que situarme. Cada vez que leemos el pueblo de Israel, tenemos que situarnos como parte de ese pueblo. Un pueblo que siempre le traicionaba a Dios, que Dios siempre estaba con ellos, que siempre los liberaba, que siempre... Pero al final ellos siempre se hacían otros dioses y le dejaban de lado, siempre. Entonces, cada vez que yo leo una historia, yo entiendo el contexto y yo me meto en la historia como para entender qué tiene Dios para mí en este momento. Y es muy diferente a que yo abra la Biblia en cualquier lado y no sepa quién escribió a quién, en qué momento y para qué. Lo cuarto que tengo que hacer es hacer esas preguntas. Leer y hacer preguntas. Y algunos dicen que lo primero, otros dicen que lo quinto es orar para que Dios me muestre cómo aplicar esa palabra a mi vida. Hay algunos que tienen la costumbre de orar antes, hay algunos que lo hacen después. Pero la idea de leer la palabra de Dios no es solo conocer, es aplicar. Ser hacedores, no solo conocedores. Que en mi vida se note que yo conozco, que yo leo la palabra de Dios. Esa es la idea. Y saben que tantas veces se nos ve tan débiles delante del mundo porque la espada no la sabemos usar. Y queremos debatir, queremos entrar en foros, queremos pelear con las mismas armas que el mundo y esas no nos tocan. A nosotros nos toca compartir un mensaje que ni siquiera es nuestro. Ni es mi mensaje. Alguien me dio ese mensaje, yo soy el mensajero. Yo te comparto lo que dice la palabra de Dios. Y si tenés un problema con la palabra de Dios, sentite a gusto de hablar con Él. No es conmigo tu problema. Yo te estoy trayendo la palabra de Dios, lo que Él dejó escrito y que Él pidió que nosotros hagamos pasar de generación en generación. Pero ¿saben qué? Vamos a seguir tropezando y viviendo a la defensiva sin conquistar espiritualmente hasta que nos demos cuenta de la importancia de leer diariamente su palabra. Todos los días. Todos los días tu Biblia se tiene que empezar a ver así. Y no te digo que la tires al piso, que la pases encima con tu auto, no, sino que de tanto leer la palabra de Dios, de tanto usarla, tiene que haber marcas de que alguien lloró sobre una palabra. Cuando alguien compra una Biblia usada, uno se da cuenta, está pegajoso, alguien moqueó en una parte ahí, ¿verdad? Hay que despegar algunos salmos, algunas cosas. ¿Por qué? Porque alguien derramó lágrimas en ese lugar, alguien vivió un mal momento y esa palabra le sostuvo. Pero para eso está. Hay tanta gente que no tiene nada, ninguna lágrima, nada está pegajoso en su Biblia, nada. En los momentos difíciles no recurrió a la palabra de Dios. Tan intacta, si uno ve y dice, ¿qué respeto tiene por la palabra de Dios? En realidad no están ni ahí, ¿verdad? Jamás leyó. Está guardado en un cajón hace 20 años. Y su vida se ve así, un desastre. Mal en sus relaciones, mal en su economía, mal en todo lo que hace, su reputación está así. Y su Biblia está así, impecable, nunca la leyó. Y saben que es muy importante que nosotros empecemos a conocer la palabra de Dios, porque así como Dios habla, también el enemigo lo hace. Y saben que el enemigo conoce la palabra de Dios mejor que vos y yo. La conoce de memoria. Él sí la conoce. Y cuando Jesús estuvo en ese desierto, en esos 40 días de ayuno en los cuales estaba, lo único que le respondía eran cosas que estaban escritas. Era lo único. No le dijo, fuera de acá, salí en el nombre de mi papá, no, nada. Le respondía con la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene y te ataca, tus palabras no le hacen cosquillas. Porque con quien te enfrentas es alguien que le traicionó al mismísimo Dios en los cielos. Es decir, vos y yo no somos rival para el tipo. No lo somos.
El único que puede con él es la palabra de Dios. Es la única palabra que tiene poder. Es la única espada que vos y yo tenemos. Es su palabra. Y si vos y yo no la dominamos, si vos y yo no la conocemos, Él va a usar incluso la palabra de Dios para engañarnos. Y es por eso que es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios y vemos un ejemplo. En Hechos 17, estaban los apóstoles recién expulsados de una región ahí en Tesalónica. Se les expulsa de ese lugar, una turba enojada, Pablo y Silas llegan a un pequeño pueblo llamado Berea y empiezan, como de costumbre en la sinagoga, a predicar. Y dice ahí en el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y atiendan esto, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, esta gente recibió la palabra de Dios, el mensaje con gran solicitud, es decir, de buena gana, querían escuchar el mensaje, pero todos los días analizaron si lo que les estaban diciendo estaba o no en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había mucha gente visitando, hablando en nombre de Dios, enseñando cosas que en su palabra no estaban. Como hoy en día. Y uno puede perderse tan fácil en cualquier cosa porque dicen 1, 2, 3 versículos que los conectan, que pueden estar o no en contexto, pueden o no tener ese significado, pueden o no estar escritos para ese momento. Pero si yo no conozco, si yo no leo la palabra de Dios, bueno, y si la palabra de Dios dice, está bien. En Berea ellos escudriñaban todos los días la palabra de Dios para ver si lo que les enseñaban estaba en la palabra de Dios. Y saben que esa es la forma correcta. Cuando vos venís a la casa de Dios, ¿quién te garantiza que los chicos de multimedia no están inventando lo que está ahí escrito? Lo único que te garantiza es que vos tengas tu palabra de Dios ahí en tu regazo. Y vos veas, ¿dice unicornio o dice búfalo? O dice buey salvaje, ¿verdad? Cada uno elige la traducción. Pero de que yo tengo que tener certeza de que lo que yo escucho, de que yo aprendo es la palabra de Dios, lo tengo que tener. Y la única manera es que yo la lea, de que yo la tenga marcada, de que yo la conozca. ¿Saben qué es lo más triste que hay? Es cuando líderes, hijos de Dios, en momentos de angustia de sus discípulos, de gente cercana, de familiares, alguien se le acerca y le dice, mira, tengo este problema. Y le comenta alguna enfermedad, alguna situación, algo que está pasando. Y uno ve a esos líderes entrar en Google desesperados a ver versículos para animar a alguien enfermo. No conocen ninguno. Y vamos a salir a desafiar al mundo de las tinieblas, a que venga a encararnos y que vamos a ganarles. ¿Con qué espada? Porque ni bien te quedes sin wifi, sin señal, ¿dónde está tu versículo? No tenés arma. Y saben que esa es la triste realidad de la mayoría de los hijos de Dios hoy en día. De los que decimos ser creyentes, que creemos que Cristo murió y resucitó, solo el 30% leemos la palabra de Dios todos los días. Solo el 14% dice que además de leerla, meditan esas palabras que leen. Yo no sé cuántos de ese porcentaje Dios podrá decir algún día que su delicia está en su ley, como dice el Salmo. Muy pocos. Y saben que es desesperante salir a la guerra así. Cuando querés salir a conquistar y sabes, mis soldados no tienen idea de cómo usar la espada, no tienen idea de cómo responder cuando el enemigo haga tal cosa, no saben ni dónde encontrar. Porque hay una competencia linda antes, cuando todos llevábamos físicamente la Biblia a la iglesia. Una de las cosas que parece que hacían los pastores era buscar textos de libros raros, que la mayoría no leía.
Para ver quién encontraba, ¿verdad? Escuchaba y miraba al costado a ver quién encontraba primero, ¿verdad? Y el primero que encontraba y tenía subrayado, ¿verdad? Ese tipo que estaba levitando más o menos, ¿verdad? Próximo culto se sentaba ahí arriba ya, ¿verdad? Impresionante el manejo que tenía. Pero hoy en día, muy poco sabemos de la palabra de Dios. Muy poco. Y es cuando más necesitamos la palabra de Dios, porque de que el enemigo está hablando, y todo el tiempo él habla de nuestra palabra. Hoy en día cualquier artista hace una canción que parece que habla de Dios y todos nos vamos corriendo a su concierto como que gloria a Dios. Y como esos corderitos corriendo detrás del lobo, estábamos ahí en su concierto esperando que cante la única canción que más o menos alaba a Dios, y el resto un desastre. No está bien. Pero cuando yo no conozco nada y cualquiera me engaña, es así como voy a vivir. Y saben que jóvenes tenemos ese impulso de querer vivir a base de YouTube, a base de prédicas de otros lados, de no congregarnos. ¿Saben qué? Lo único que va a mantener en tu fe es que vos tengas una relación, vos, con Dios. ¿Saben qué quiere Dios el día que vos te presentes delante de Él? Él quiere saber quién rayos sos. Si vos nunca hablaste con Dios, Él te va a decir, socio, yo nunca escuché tu voz. Jamás hablaste conmigo. ¿Qué querés en la fiesta que mi papá está haciendo en casa? Ni loco. Porque hay gente que quiere entrar a una fiesta, la fiesta más increíble del universo, solo para no ir al infierno. Y así como nosotros ni a la boda, ni al 15, ni a ningún lugar dejamos entrar a cualquiera, ¿por qué creemos que Dios va a dejar entrar a alguien que nunca habló con Él? Que no le conoce, que no tiene una relación con Él. Porque el cielo no es solo una fiesta, hay moradas, Dios está haciendo casas para nosotros, vamos a estar eternamente en su presencia. Los que le conocemos, los que hablamos con Él, los que le escuchamos, los que hacemos su voluntad. No todos. ¿Y saben qué es hora, jóvenes, de que empecemos a abrir nuestras Biblias? Abran sus Biblias. Que tu Biblia esté hecha pedazos, pero tu vida va a empezar a estar bien linda. Porque vas a tomar buenas decisiones. Cuando sos soltero, cuando sos casado, cuando tenés hijos, cuando abrís tu empresa. Cuando tenés ganas de hacer un negocio, leé la palabra de Dios, tomá decisiones bajo la luz de la palabra. Antes de cualquier decisión, habla con Dios y decirle, Dios, si no viene de vos, cerrá la puerta. Porque ¿saben qué? Yo les aseguro, hay algunos que vienen a la casa de Dios solo buscando el beneficio que quieren de Dios. Y que si hoy, antes de entrar a este lugar, Dios apareciera en la puerta y les dijera, ¿qué es lo que querés? Y le dicen, quiero ganar tanto, quiero una casa, quiero una mansión, quiero... Si Dios se lo daría, ellos nunca más entrarían a este lugar. Porque no es a Dios lo que quieren, no es su presencia la que anhelan, es los beneficios que Dios podría darles. Hay muchos que, si somos sinceros, quizá venimos hacia Dios buscando los beneficios, no a Dios. Y lo espiritual no es política, no es estar bien con alguien para que me dé algo. Dios conoce tu corazón, Él sabe que venís a buscar. Y es tan triste que como jóvenes tengamos en nuestras manos lo más poderoso que hay en el universo. ¿Qué es esto? El de ustedes que empiece a leer todos los días este libro, su vida va a cambiar. Su forma de hablar va a cambiar, su forma de ver las cosas va a cambiar, su forma de tomar decisiones va a cambiar. Cómo elegís tu pareja va a cambiar. Cómo te comportás en el trabajo va a cambiar. Cómo reaccionás cuando te tratan mal va a cambiar. Si vos estás usando esto. Si hay algo que se intenta destruir en el mundo entero es esta palabra. ¿Y saben qué? Un musulmán me dijo hace no mucho,
El día que le saquemos la Biblia a usted, ninguno solo de los cristianos va a saber escribir una de vuelta de memoria. El día que nos quiten a nosotros nuestra Biblia, en cuestión de días la tenemos escrita de vuelta porque la tenemos memorizada. Y es cierto. ¿Cuántos de ustedes podrían reproducir al menos un capítulo? Uno. Muy pocos. Y queremos pelear contra gente que tiene mentiras escritas o distorsionadas, pero que las conocen de arriba abajo. Y es por eso que nuestras espadas muchas veces no tienen filo. Porque no sabemos usarlas, no las usaste nunca. Y parece más que tenemos un palito, un destornillador, un bolígrafo que una espada en la mano muchas veces. Aunque sea re linda la Biblia, aunque sea re cara. ¿Sabe qué? Es momento de abrir nuestras Biblias. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, les reprochaba una y otra vez: no habéis leído. Mateo 19:4, respondiéndole Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Mateo 12:10, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto. Hoy es la misma pregunta para todos nosotros. ¿No habéis leído? Yo creo que si somos sinceros, la mayoría no hemos leído hoy su palabra. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no obra en mi vida? ¿Por qué no hay cambios en lo que hago? ¿Por qué el 2024 va a ser igual o peor que el 2023? ¿Por qué yo espiritualmente no veo la diferencia con el año pasado? Si vine a todos los cultos. Porque tu Biblia está demasiado bien guardada. Todos los días. Y cada vez que pasás al lado de tu Biblia y no la usás, estás perdiendo la oportunidad de abrir un tesoro, de abrir una palabra, de abrir un consejo que puede que te salve la vida. Que puede que cambie el rumbo de la decisión que vas a tomar en tu trabajo. Que puede que sea exacto lo que necesitabas leer ese día para no caer en una trampa. ¿Y saben qué? Nosotros no vamos a poder decirle a Dios: Dios, yo no conocía, yo no sabía, porque lo teníamos. Porque al tener un celular en la mano tenemos todas las versiones a disposición. Porque al responder mensajes de WhatsApp todos los días quiere decir que todos los días tuve tiempo de hacer algo. Y como yo le digo a Dios: Dios, yo estaba respondiendo WhatsApp, pero no me dio el tiempo de leer tu palabra. No hay excusa. Jóvenes, es momento de leer la palabra de Dios o vamos a morir espiritualmente. Hay algunos de ustedes que si no empiezan hoy mismo a leer la palabra de Dios, el año que viene van a estar lejos de Dios. Van a empezar a alejarse de las cosas de Dios, van a empezar a dudar de las cosas de Dios, van a empezar a dudar de toda la religión, van a empezar a alejarse y no se van a dar cuenta hasta que van a estar sentados en la silla de los escarnecedores. No solo no queriendo leer, no solo no queriendo venir a la casa de Dios, no solo ya no quiero leer, sino que ya voy a estar burlándome de los que lo hacen, tan lejos así. Porque el enemigo es astuto. Un día que vos no afiles tu espada, él te va a atacar y vas a estar totalmente desarmado. Es la única arma que vos y yo tenemos, es su palabra. Jóvenes, es momento de leer la palabra de Dios, que nuestra generación sea esa generación de Biblias hechas pedazos, pero de vidas que no se ven así. ¿Qué dice tu Biblia de vos? Parece que nunca la lees o parece que realmente le estás derramando lágrimas de vez en cuando. Y esto es lo más sagrado que nosotros tenemos físicamente en el mundo entero. Esto es lo más sagrado que hay. Es la palabra de Dios.
Y a veces sería tan lindo que nos la prohíban. Que mañana amanezca el presidente y diga, a partir de mañana nadie puede leer la palabra de Dios. ¿Con qué ganas leeríamos la palabra de Dios? Solo porque estuviera prohibida. ¿Qué ganas teníamos de congregarnos cuando no se podía venir? Y cuando se puede, nadie viene. Es momento de leer o morir. Jóvenes, ustedes empiezan a leer de verdad la palabra de Dios y conocerla, o el enemigo se los va a comer vivos. Les va a dar vueltas hasta que van a estar burlándose de todo lo que está escrito en su palabra y que ni siquiera conocen. Pero si ustedes empiezan a leer la palabra de Dios todos los días, tienen listo el momento, la hora, el lugar, cuál es el plan, qué es lo que voy a leer. Conozco a los personajes, conozco de qué se trata. Y le pido a Dios de que Él me hable, de que Él me muestre qué hacer con eso que voy a leer hoy. Todos los días. Hasta el último día. ¿Y saben qué? Es mentira que somos indisciplinados, porque hay hábitos que no son automáticos, que adoptamos para todos los días. Solo el que tiene hijos sabe cuánto cuesta que adopten el hábito de cepillarse los dientes. Es una cosa impresionante. Los que no tienen hijos creen que lo más lindo es ver despertar a tu hijo. Es horrible. En tu cara, padre. ¿Verdad? Y no es solo de noche, cada siesta que se pegan, la misma cosa. Pero llega un momento en el cual todos acá, espero, Dios permita, tengamos ya ese hábito de cada vez que comemos, cada vez que nos despertamos, uno se cepilla. Es decir, logramos que algunos hábitos los mantengamos todos los días, sin dudar. Esa rutina espiritual nos va a permitir estar afilados. Las rutinas no son malas. Practicar lo mismo una y otra vez no es malo, te hace mucho mejor. Por eso la mayoría no es lo mejor. Por eso la mayoría son promedio. Porque muy pocos entrenan y entrenan y entrenan y entrenan por tantos años, tantas veces los mismos movimientos, las mismas cosas. Por eso muy pocos son los genios, muy pocos llegan a niveles que otros no. La rutina hace eso, la disciplina de hacerlo todas las veces. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, va a llegar el punto tal en el cual de lo que yo era no va a quedar nada. Esta palabra va a transformar tanto mi vida que ninguna reacción que yo hace algunos años tenía no la voy a tener. Que las cosas que yo buscaba ya no las voy a estar buscando. Que los lugares a los que yo iba yo ya no quiero ir, yo quiero ir a otros lugares. Que las cosas en las cuales invierto mi dinero son totalmente diferentes. ¿Cómo va alguien que nunca lee la palabra de Dios, nunca busca de Dios entender por qué yo le doy dinero a la iglesia? ¿Cómo va a entender? De que para mí el que me da todos los recursos, la inteligencia, la salud es Dios. ¿Cómo va a entender? Únicamente si algún día se doblega y empieza a leer su palabra. ¿Cómo va a entender que un sábado de noche ustedes vengan a este lugar? A adorarle a Dios, a buscar de Él y no vayan a otros lugares como ellos. ¿Cómo van a entender? Pero ¿saben qué? Es momento de afilar la espada. Si queremos ganar a esta generación, tenemos que conocer su palabra. Y jóvenes, yo les animo, métanse al CEP, métanse en estudios, métanse a estudiar la palabra de Dios. Si tienen Biblia, ábranla todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, y tengan un plan de cómo van a leerla. Anoten. De que algún día tus hijos encuentren tu Biblia. Imagínate tu hijo llegando y mostrando la Biblia de papá. Jamás leyó el tipo. Pero es diferente cuando la Biblia de papá.
La Biblia de mamá, diferente. ¿Y saben que eso hoy lo tenemos que hacer? Hoy empezamos a escribir esas historias. Hoy nuestras Biblias tienen que empezar a marcarse. Porque cada marca que yo le hago es una marca que Él me hace a mí. Es algo que yo subrayo ahí, pero que Dios está subrayando en mí. Aunque no hagas nada más en el día, si lees su palabra, tu vida va a cambiar. Aunque no hagas nada más, un versículo al día, un versículo a la semana tenés que aprenderte. Es muy poco. Mis hijas aprenden un versículo al día. Pero cuando te digo a vos un versículo al día, ay, jepete, parece mucho, ¿verdad? Pues hay criaturas haciendo eso. Se supone que nosotros estamos en otro nivel. Aprendamos la palabra de Dios. Si algo, el apóstol Pablo decía, me voy a jactar, y él era alguien que tenía muchos títulos. Era alguien que sabía mucho de muchas cosas. Él decía, si de una cosa yo voy a estar orgulloso es del conocimiento que tengo de mi Señor. De nada más. Y saben que en su vida se notaba que le conocía, porque él solía perseguirla a esos con los cuales él ahora corría de los que le perseguían. Él era el que le apedreó al apóstol Esteban en ese lugar. Él era uno de los que tiró las piedras. Su vida cambió. ¿Por qué? Porque empezó a tener una relación con Dios. Saben que tantas veces oramos y está genial y tenemos que seguir orando. Háganlo todos los días también. Pero Dios, ¿cómo me habla? A través de su palabra. Más importante a lo que yo tenga para decirle a Dios todos los días es qué tiene Dios para decirme a mí. Es mucho más importante. Mucho más importante. Si yo te pregunto qué te dijo Dios hoy, la mayoría no va a saber porque Dios no le dijo nada, porque no leyeron su palabra. Es leer o morir. No hay otra. O vas a leer su palabra todos los días o tu vida espiritual va a morir. Y dentro de algunos meses, algunos años, alguien de nosotros va a encontrar tu Biblia en alguna feria. Una Biblia que se suponía iba a cambiar tu vida. Nunca la leíste. Pero los que la leen, esos son transformados. Yo te animo a ponerte en pie. Empecé a hablar con Dios. Yo sé que Dios a cada uno le habrá hablado de otra manera, pero esta gente de Berea escudriñaban diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Inmediatamente después dice, por eso muchos de ellos creyeron. Quizás vos estás en este lugar y no crees en Dios, no crees en su palabra. Y es válido. La mayoría vinimos así. Por invitación, porque alguien nos dijo, vení conmigo, porque había una chica linda. Pero en algún momento empezamos a encontrarnos con las escrituras y a leer sus palabras y nos dimos cuenta, hay poder en esto que está escrito acá. Y muchos creyeron, y hoy yo sé que muchos de ustedes, si no creen aún en Dios, si empiezan a leer las escrituras, van a creer. Van a creer en el poder de Dios, van a creer que Él es real, van a creer que Él te amó tanto que envió a su único hijo para que muera en una cruz, en tu lugar. Conociéndote, conociendo lo mal que vivís, conociendo todos los detalles de lo que estás haciendo y hiciste a escondidas, quizá Él conoce. Y aún así te ama tanto que su único hijo murió en tu lugar. Muchos van a creer cuando empiecen a leer las escrituras. Y yo te animo, si crees un poco, lee más. Si ya crees en Dios, empezá a leer su palabra diariamente, todos los días con un plan.
te vas a acercar a Dios, te vas a alejar del pecado. La verdad es la que nos santifica. Acercarnos a su palabra nos aparta del pecado. Si estás frustrado de caer siempre en el mismo pecado, en la misma tentación, yo te aseguro los días en los cuales caíste en esa tentación no leíste la palabra de Dios. No te santificaste, no le diste espacio a la verdad y entonces te acercaste de vuelta al pecado. Pero si mi deleite está en este libro por el cual hay gente que muere, hay países donde está prohibido leer su palabra y hay gente metiendo estos libros en panes, metiendo estos libros de contrabando. Hay gente arriesgando su vida por tener una copia de esto, porque vale la pena morir por una de estas copias, vale la pena. Porque esta es la palabra que nos guía para que en la eternidad nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Vale la pena. Y si nosotros como hijos de Dios empezamos a vivir de esa manera, de que vamos a morir con tal de tener una copia de esta palabra, de que por las dudas, por si alguna vez lo prohíben y me lo sacan, yo voy a saber de memoria al menos algunos capítulos y empezamos. ¿Vos crees que Dios no va a hacer lugar en tu mente para que almacenes todos los capítulos que puedas? Claro que sí. Si es su palabra y Él quiere llenar tu almacenamiento de eso. Para que cuando haya un problema, lo primero que te venga a la mente no sea tu experiencia, lo que ya pasaste, los traumas que tenés, sino su palabra. Lo que Él dice de mí. No mi fracaso, no los recuerdos de cuando caí, no. Lo que su palabra dice que yo soy. Lo que su palabra dice que sus planes son de bien. De que Él quiere llevarme de gloria en gloria, de victoria en victoria. No de que soy un fracasado, de que como la última vez voy a caer de vuelta, no. Ese es el enemigo. Porque así como Dios habla, Él también habla y a veces suena igualito porque Él estaba en su presencia. Él sabe cómo habla Dios. Si vos y yo no conocemos, si vos y yo no leemos la palabra de Dios, vamos a morir espiritualmente. Y hay algunos de ustedes que ya están al borde. School. I seen your life change, I seen your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, we got on